Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar al respecto de todas las patologías del hígado. Vamos a hablar de cirrosis, insuficiencia hepática, vamos a hablar un poquito acerca de la hipertensión portal. Es una clase bastante corta porque traté de resumir lo que más pude, lo que más se pide en semiología, así que prepárense su mate, su tereré, su café o su agua, lo que quieran, y vamos a arrancar con la clase. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, no duden en consultar. Como ustedes ya saben, a mí me gusta siempre introducir los temas, entonces para hablar del hígado tenemos que conocer todo lo que vendría a ser su ubicación normal, sus funciones principales, y lo que tenemos que saber es lo siguiente. El hígado, como ustedes ya saben, es un órgano principalmente macizo, ubicado en el hipocondrio derecho. Este órgano tiene más o menos diferentes medidas dependiendo obviamente de la persona, pero tiene aproximadamente un tamaño anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, de entre 10 a 12 centímetros más o menos, obviamente desde el borde anterior hasta el borde posterior del hígado, un tamaño en longitud de entre 15 a 20 centímetros y un tamaño transverso de 15 a 20 centímetros también. Es muy importante conocer las medidas generales o las medidas normales, por así decirlo, del hígado. Sí. ¿Por qué? Porque nos permite saber si hay o no una hepatomegalia. Entonces, como le dije, este órgano macizo grande está compuesto por dos lóbulos, principalmente un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ubicados principalmente en el hipocondrio derecho, el lóbulo derecho, y en el epigastrio principalmente el lóbulo izquierdo. A su vez, este hígado está dividido a través de un ligamento, que es el ligamento redondo, que es un vestigio de la vena umbilical, y está recubierto por una cápsula, que es la cápsula de Gleason, que como ya habíamos hablado en varias oportunidades, digamos, cuando esta cápsula se inflama, genera dolor principalmente. Sabemos que dentro de la irrigación del hígado vamos a tener a dos fuentes vasculares que irrigan al hígado, vamos a tener a la arteria hepática que le da la oxigenación a este órgano y la vena porta que es la que principalmente transporta todos los nutrientes provenientes del aparato digestivo. El hígado, como ya sabemos, tiene diferentes unidades funcionales, que como vemos acá es el lobulillo hepático. El lobulillo hepático, nosotros ya habíamos visto por ahí en histología cómo estaba compuesto. Este lobulillo es esta estructura hexagonal que vemos acá en la imagen, que principalmente tiene una vena central en el medio y los cordones de los hepatocitos, que son las células hepáticas que rodean toda esta vena. Estos hepatocitos se organizan, digamos, y están rodeados a través de unas estructuras que son los sinusoides hepáticos, que tenían la capacidad de intercambiar las sustancias entre la sangre y el hígado principalmente. Otra cosa que tenemos que recordar es, al respecto de la fisiología del hígado, son las funciones, donde principalmente la función que nos interesa ahora es que el hígado se encarga del metabolismo de la bilirrubina, que es lo que nos va a dar toda la fisiopatología en el caso de un paciente con alteración o un paciente con hepatopatías, además de otras funciones como por ejemplo el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas, principalmente la albúmina, que es la que más nos interesa, el metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo, la glucogenogénesis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucólisis. Todo este metabolismo de hidratos de carbono no es algo que nos interese ahora en semio, pero es algo que podríamos recordar que vimos en tercero con bioquímica. Después tenemos, por ejemplo, el metabolismo de los lípidos, de las sales biliares y el metabolismo de algunos fármacos, principalmente a partir de la P450, algo que vimos más o menos en farmacología. Dentro del metabolismo de la bilirrubina, si bien vamos a tener una clase específica de ictericia, que es la siguiente, tenemos que recordar que esta bilirrubina la obteníamos a través de la degradación de la hemoglobina. Si ustedes se acuerdan, los glóbulos rojos, o sea, los hematíes, tenían una vida media aproximada de 120 días. Una vez que esto se rompía, nosotros sabíamos que teníamos a la hemoglobina, que se iba a dividir en dos partes, al grupo hemo por un lado y al grupo globina por otro. La globina son aminoácidos, se rompen en aminoácidos, o sea, la proteína globina se rompe en aminoácidos y eso se utiliza como pool de reserva, y el grupo hemo es el que entra en este metabolismo para formar la bilirrubina y después ser excretado por lo que vendría a ser el recto y por el riñón. Entonces, sabemos que esta hemoglobina, digamos, el grupo hemo, entra a este metabolismo y se transforma a través de una biliverdina primero en bilirrubina no conjugada, a través de una glucuronación. Después lo que vamos a ver es que esta bilirrubina no conjugada en el hígado pasa a ser bilirrubina conjugada y esa se deposita en el conducto biliar, donde a través de toda una serie de estructuras puede terminar en el intestino o en el riñón. En el riñón se va a eliminar como urobilinógeno y
intestino se va a eliminar como estercobilia. Si bien una serie o una cantidad de urobilinógeno se va a reabsorber por la vena porta y va a ir al hígado otra vez, ya sea para ir al riñón o para volver al intestino. Ese sería de manera rápida el metabolismo de la bilirrubina, pero lo vamos a ver de manera detallada en la próxima clase, cuando hablemos de ictericia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en todo paciente que sospechamos, por ejemplo, una hepatopatía? Si bien siempre una anamnesis completa es lo más importante, tenemos que preguntar al respecto de los factores de riesgo, si, por ejemplo, tiene antecedentes familiares de hepatopatías, si tiene o si sabe de alguna hepatitis viral, ya sea hepatitis A, B, C o D. Después, obviamente, la edad del sexo son factores muy importantes, los hábitos, principalmente el alcoholismo. Después, la homosexualidad o las drogas endovenosas, porque predisponen a infecciones, principalmente a virus hepatotropos. Después vamos a tener, por ejemplo, antecedentes quirúrgicos o transfusiones, porque en esas transfusiones también puede haber infección con algunos virus. Y después los síntomas por los que consulte. Si bien acá tenemos un cuadrito de factores de riesgo para tener enfermedad hepática, por ejemplo, en el caso de antecedentes familiares, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitrypsina o la fibrosis quística, son enfermedades hepáticas de carácter hereditario. Por otro lado, el consumo crónico de alcohol me puede predisponer a un hígado graso, a una hepatitis alcohólica, a una cirrosis y después algunas otras como la hiperlipidemia, la diabetes y la obesidad dentro de los hábitos del paciente, las medicaciones, por ejemplo, conductas de riesgo, viaje al extranjero, tener colitis ulcerosa, por ejemplo, puede predisponer a una colangitis esclerosante primaria, historia de ictericia o de hepatitis previa, ya sea por una hepatitis viral o una hepatitis autoinmune, por una cirrosis también, y por intervención quirúrgica hepatobiliar previa. Después tenemos que hacer una exploración física del paciente, la cual no siempre puede estar patológica, a veces puede estar normal o si no puede venir a la inspección con ictericia, por ejemplo, que es la coloración amarillenta de piel y de mucosa debido a una hiperbilirrubinemia mayor a 2 miligramos por decilitro, es algo que vamos a ver en la próxima clase. Puede venir con estigmas cutáneos, por ejemplo, anillo de Kayser-Fleischer a nivel de la esclera. Después, a nivel de la palpación, podemos tener hepatomegalia, podemos tener un borde más filoso del hígado. Después, a nivel de la percusión, podemos tener, como dije, hepatomegalia, podemos tener la presencia de ascitis, podemos tener varias cositas dentro de las patologías del hígado. Ahora sí, vamos a ver algo que siempre se pregunta y que no se le da tanta importancia como debería. Vamos a hablar del hepatograma. El hepatograma, para resumirles antes de ver todo, se pregunta principalmente el patrón citolítico y el patrón hepático. O sea, cuando hay afectación principalmente del hígado y cuando hay afectación del árbol biliar. Después, todo lo que son valores normales, donde es más predisponente una que la otra, se pregunta, pero en mucha menor medida. Así que eso tengan en cuenta al momento de repasar para el examen. Entonces, el hepatograma tenemos que primero saber qué es. El hepatograma son un conjunto de pruebas, digamos, de laboratorio, un conjunto de análisis que me sirve para saber cómo está ese hígado. Así como cuando había un paciente anémico, como cuando había un paciente con neumonía, yo pedí un hemograma para ver cómo estaba toda la serie, digamos, de leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Ahora necesito ver el hígado. Y la forma de ver cómo está la función del hígado a manera, digamos, sencilla, sin una intervención más invasiva, es a través del hepatograma. Entonces, estas pruebas a través del hepatograma me sirven para ver si hay enfermedad hepática, como le dije, o si hay, por ejemplo, una enfermedad a nivel vía biliar. Entonces, dentro del hepatograma, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener a la bilirrubina, a las transaminasas, que son un grupo de enzimas que se encargan de transportar aminoácidos de una proteína a la otra, la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa, la gamma-glutamiltraspeptidasa, después dentro de la coagulación el tiempo de Quick, después proteínas de suero, como por ejemplo la albúmina, el colesterol y dentro del hepatograma que tenemos que pedir aparte podemos agregar a las pseudocolinesteras. ¿Es muy importante que sepamos todo lo que entra en el hepatograma? Sí. Para semiología, no tanto, pero sí para más adelante. Así que mi recomendación es que lo vayan estudiando a partir de ahora. Si bien yo sí encuentro todo normal, excepto ciertas alteraciones, me van a hacer pensar más en algún tipo de patología. Por ejemplo, si tengo la albúmina disminuida, tengo que pensar en una enteropatía perdedora de proteínas, en un síndrome nefrótico o una desnutrición. Pero lo que me va a hacer pensar, además de eso, son los signos o síntomas del paciente. Si tengo una FAL aumentada, por ejemplo, enfermedad ósea, porque la FAL puede estar en el hueso, embarazo principalmente en el tercer trimestre, neoplasias, después una gota aumentada, puede darse en el infarto de miocardio, miopatía o enfermedad celíaca.
Si tengo bilirubinemia, por ejemplo, puede darse en hemólisis por un aumento de la bilirrubina indirecta, por grandes hematomas cuando se reabsorben. Y si tengo un tiempo de quick, por ejemplo, disminuido, puede ser por antibióticos, puede ser por anticoagulantes, por mala absorción o por una coagulopatía por consumo. Entonces, en todas esas cosas yo tengo que pensar dependiendo del resultado de mi laboratorio. Además, obviamente, de los signos y síntomas clínicos. Entonces, vamos a hablar de cada una, que es lo más importante, por ahí lo que se nos pregunta. Entonces, eso es algo que sí me gustaría que sepan. Dentro de la bilirrubina, si bien vamos a hablar de ictericia en la próxima clase, tenemos que saber que la bilirrubina se obtiene a partir de la degradación de la hemoglobina, pero principalmente del grupo hemo de la hemoglobina. El valor normal de la bilirrubina es menor a 1 miligramo por decilitro, es algo que tienen que saber, y que dentro de ambas vamos a tener dos tipos, la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta es aquella que es tóxica, que no se excreta a nivel renal, y la bilirrubina directa es aquella que sí se excreta. Vamos a tener que la bilirrubina indirecta tiene un valor de menor o igual a 0,8 miligramos por decilitro y la bilirrubina directa menor o igual a 0,2. Si tengo un aumento, tengo que pensar en una causa, ya sea prehepática, hepática o posthepática. Dentro de como usted, dentro del metabolismo del grupo hemo, sabemos que esto se degrada y pasa al hígado. Entonces, como le expliqué hoy, primero voy a obtener la bilirrubina indirecta, la cual es captada por el hígado y sufre procesos de glucuronoconjugación. Una vez producido esto, vamos a tener a la bilirrubina directa, que se va a excretar a través de los canalículos biliares en forma de bilis. Esto va a ir al intestino, donde se va a transformar en urobilinógeno y va a ser excretado a través de las heces. Otro porcentaje se va a reabsorber y va a ir al riñón para ser excretado por la orina. Eso es lo que tenemos que saber hoy. Después, al respecto de las transaminasas. Las transaminasas es algo que sí me van a preguntar en esta clase. Las transaminasas, como le dije, son aquellas enzimas que intervienen en el metabolismo de los aminoácidos. Están distribuidas en diversos tejidos, pero abundan en el músculo y en el hígado. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, a la ASAT o GOT, que es la aspartato aminotransferasa o la glutamínico oxalacético transaminasa, que tienen valor diferente ya sea en el hombre o la mujer. En el hombre es hasta 37 unidades internacionales por litro y en la mujer hasta 31. Lo importante es que esta enzima, por ejemplo, la GOT, está en el hígado, en el músculo cardíaco y esquelético, en los riñones, en el cerebro, en el páncreas, o sea, es menos específica del hígado. Y se encuentra principalmente en el citoplasma. Por otro lado, la GPT, perdón, o la ALAT, que es la alanina aminotransferasa, o la glutámico pirúvico transaminasa, esta es más específica del hígado, porque se encuentra en la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Por ejemplo, ahora, esto que ante daño hepático lo que más va a aumentar es la GOT, porque como está en el citoplasma es lo primero que va a salir. Pero si yo tengo, por ejemplo, un proceso de colestasis, las transaminasas no van a estar afectadas porque es muy raro que el hepatocito se dañe a tanto, digamos, a tanto nivel. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede estar aumentado, pero lo que más va a estar aumentado va a ser la GOT y no tanto la GPT, porque la GPT es, digamos, más específica del hígado y es la que menos se va a, digamos, liberar en la sangre. En el caso del alcoholismo crónico, acuérdense, la GOT está más aumentada que la GPT porque la GPT se transforma a través de un proceso teniendo en cuenta la vitamina B6. O sea, la vitamina B6 me sirve como precursor para formar la GPT, entonces si yo no tengo B6, no puedo formar la GPT. Acá lo importante es que yo, para saber cómo está la relación entre ambas y saber qué patología es la que está pasando, yo voy a hacer una relación entre la GOT y la GPT. O sea, voy a, digamos, dividir el valor que me da en el laboratorio y el valor normal entre ese cociente, que es el cociente de Rittis, me tiene que dar 1,3. Ese valor me va a decir, por ejemplo, si es mayor a 2, lo más probable es que sea una hepatopatía alcohólica, porque la GOT está más alta que la GPT. En el caso de hepatopatías no alcohólicas, por ejemplo, por una cirrosis hepática, como el daño es principalmente de los hepatocitos y los hepatocitos se van a morir, la GPT va a estar más alta, por eso es que el valor va a dar menor que 1. Eso acuérdense, como vemos acá, en hepatitis agudas o crónicas o en cirrosis, por ejemplo. Eso es muy importante que sepan porque puede ser pregunta de examen. Hasta ahora no lo he visto. Esto más se ve en clínica, pero es importante que lo podamos entender ahora. Tenemos que saber que hay varias causas de que se eleven estas transaminasas, pero dependiendo de cuántas veces se eleva, o sea, cuántas veces se multiplica su valor, me puede hacer pensar en la patología. Por ejemplo, si se elevan más de 10 veces, quiere decir que es algo severo. Y puede ser, por ejemplo, en hepatitis viral aguda, en hepatitis tóxica, isquémica, por ejemplo.
Después, si se elevan entre 5 a 10 veces, ya tengo que pensar, por ejemplo, en una hepatopatía alcohólica, en hepatitis crónica o, por ejemplo, en una cirrosis. Y si se elevan menos de 100 veces, puedo pensar en una esteatosis hepática, en consumo crónico de alcohol, por ejemplo, en medicamentos como, por ejemplo, el paracetamol o las estatinas y varias causas más. Mi recomendación es que de este cuadrito se sepan más o menos 2 o 3 causas de cada una, como para, en el caso de que les pregunten en algún oral, lo puedan decir. Lo que siempre se pregunta en exámenes a desarrollar es el patrón de un trastorno hepatoideo. O sea, si el problema está en el hígado, o sea, si yo tengo una necrosis o lesión hepatocelular, yo lo que voy a tener es principalmente aumento de las transaminasas, porque se afectan las enzimas que están ahí, pero fíjense que la fosfatasa alcalina puede estar con cero o un poquito elevada, que es la que se secreta principalmente a través de los canalículos biliares. Y la bilirrubina prácticamente no va a estar aumentada. Por otro lado, en el caso de una colestasis, que es todo aquello, fíjense que colestasis habla de estasis, habla de quieto. Quiere decir que el flujo de la bilis está enlentecido. Si yo tengo un flujo de bilis, o sea, un flujo de bilirrubina que se tiene que eliminar lento, esa bilirrubina va a empezar a ir hacia otros lados y va a empezar a teñir lo que vendría a ser la piel. Entonces me va a dar, por ejemplo, en el caso de colestasis, aumento de la bilirrubina en sangre, aumento de la FAL porque se secreta a nivel de los canalículos biliares y estos están aumentados de tamaño, y las transaminasas van a estar prácticamente bajas, porque no tengo daño celular, daño hepatocelular principalmente. Al respecto de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima que es secretada por la membrana del hepatocito, o sea, la membrana que da al canalículo biliar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy sensible, ante cualquier cosa se eleva. Está presente en el hígado, en el riñón, en la placenta, en el intestino, en los huesos y también en los leucocitos. Entonces, cualquier proceso inflamatorio me puede elevar la FAD. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, el valor normal, que es de 98 a 279 unidades por unidad internacionales por litro, o más fácil, menor de 300. Si les preguntan en oral y te dicen menor de 300, no está mal. Sí, acuérdense de eso. Tenemos diversas causas patológicas de aumento de la FAL, pero la causa fisiológica de aumento de la FAL es el embarazo. El embarazo, principalmente a nivel del tercer trimestre, es la causa fisiológica de aumento de la FAL. Y eso se tienen que acordar porque no van a pensar en una embarazada con una colestasis. Puede pasar, pero tiene que tener algunos signos aparte de solamente la FAL aumentada en un hepatograma. Entonces, causas, dentro de todo, patológicas de aumento de la FAL, todo lo que sería colestasis, obstrucción biliar. Entonces, obstrucción extrahepática, cirrosis biliar primaria, colangitis, colestasis tóxico-medicamentosa, metástasis hepáticas, enfermedades filtrativas y, como le dije, las elevaciones fisiológicas a nivel del tercer trimestre del embarazo. Eso es lo más importante que tienen que saber al respecto de la FAL. Tenemos causas frecuentes de colestasis intra o extrahepática. Esto es algo que se solía preguntar antes, este cuadrito por eso les puse, no tienen que saber más que esto. Después sí tenemos que hablar de la GGT o gamma-glutamiltranscriptidasa, que es una enzima principalmente que tiene un valor diferente entre el hombre y la mujer, o sea, 28 unidades por decilitro en el hombre y 18 unidades internacionales por decilitro en la mujer. Vamos a ver que en el caso de enfermedades hepáticas no suele aumentar tanto. Pero si yo tengo, por ejemplo, un patrón colestásico, yo voy a tener aumento de la FAL, aumento de la gamma GT y aumento de las 5 nucleotidas. Entonces ahí yo tengo que pensar en una patología a nivel del árbol biliar. Por otro lado, por ejemplo, la albúmina, algo que es muy importante. En mi caso, en las enfermedades hepáticas, la síntesis de la albúmina baja muchísimo. Tiene una vida media, esta proteína, de 10 días más o menos, y hay diferentes factores extrahepáticos que bajan la albúmina. Dentro de las causas más frecuentes tenemos malnutrición proteica, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, quemaduras, después inflamación aguda, inflamación crónica del hígado, pérdida en la permeabilidad vascular, por ejemplo, disminución a nivel de la función de los ganglios linfáticos que rodean al hígado. Todo eso puede bajarme la albúmina y generar, digamos, una alteración en el hepatograma. Después tenemos la 5-nucleotidasa, que esta no es algo que tengan que saber ahora, pero es importante para más adelante. También está presente en el hígado, en el corazón, en el cerebro, en los vasos y en el páncreas. En el caso de que aumente mucho, casi siempre nos habla de enfermedad hepática y es bastante sensible. Entonces, como le dije, si yo tengo aumento de la FAL, aumento de la gamma GT y aumento de la 5-nucleotidasa,
pensar en una patología biliar. Pensar, además, obviamente, de la clínica. Después, respecto del tiempo de protrombina, sabemos que lo normal es de 12 a 13 segundos o menos de 15 segundos. Está bien que lo digan y es lo que nos permite ver, digamos, cómo está a nivel de la síntesis hepática los factores de coagulación. Tenemos diversas causas que pueden generar una alteración en el tiempo de QUIC, que principalmente vamos a tener a la hepatitis aguda, hepatitis crónica, déficit del factor 7, por ejemplo, del factor 10, del factor 5, enfermedades, por ejemplo, a nivel de las vías biliares por obstrucción, anticoagulantes orales, déficit de vitamina K. Y nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, en el tiempo de protrombina afectado, una prueba que es inyectarle al paciente o darle vitamina K para ver si la afectación es a nivel del hígado o no. Después, por ejemplo, acá tenemos un resumencito de qué es lo que nos vendría en el caso de cada patología. Por ejemplo, si tengo bilirrubinemia aumentada, puede ser en colestasis, en trastorno de conjugación, obstrucción biliar, pero fíjese lo que les decía hoy. FAL es de colestasis, por ejemplo, y en el caso de la GOT y la GPT, principalmente necrosis hepatocelular. La GPT puede estar aumentada en el caso de colestasis o obstrucción biliar, al igual que la gamma glutamil transpeptidasa. Ahora sí, vamos a hablar de algo semiológico principalmente, que es el paciente con distensión abdominal. Nosotros vamos a ver que muchos pacientes van a venir, por ejemplo, a la consulta, van a venir a una guardia o al consultorio por ejemplo, aumento del perímetro de la circunferencia abdominal. Sabemos que en el hombre lo que se, digamos, supone como sano o supone como fuera de riesgo para patologías, en el hombre menor o igual a 95 y en la mujer menor o igual a 80-82. Entonces, ese es el perímetro, digamos, normal. Podemos tener diferentes causas de aumento del perímetro abdominal. Por ejemplo, la obesidad, que ahí lo que vamos a ver es un abdomen aumentado de tamaño, pero simétrico, que puede estar timpánico por la presencia de gases, por ejemplo, o puede estar, digamos, el timpanismo distribuido de manera irregular. Por otro lado, puedo tener hepatoesplenomegalia, que puede estar acompañado no con ascitis, entonces ahí voy a ver un abdomen más abombado, asimétrico, con el ombligo hacia afuera, una matidez que puede ser o no desplazable dependiendo de la causa, puede ser, por ejemplo, hepatomegalia por ascitis, o puede ser otra cosa, puede ser algún tumor, por ejemplo, por meteorismo, donde ahí voy a tener aumento de gases dentro del intestino, entonces el abdomen va a estar timpánico. Y por otro lado, en el caso de ascitis, voy a tener principalmente, como le dije, abdomen asimétrico, matidez desplazable, signo del témpano, signo de la onda cítica. Recordar siempre las maniobras, fíjense, acá tenemos la maniobra de la matidez desplazable, algo que ya vimos en la clase de maniobras de hígado y de vaso, acá tenemos la maniobra del signo del témpano y la maniobra de la onda cítica. Entonces acuérdense saber describir estas maniobras porque les van a preguntar siempre. Ahora sí, vamos a hablar de patologías del hígado. La cirrosis, como ya sabemos, es un proceso crónico, principalmente del hígado, donde vamos a tener una deformación de unos nódulos de regeneración y fibrosis. Lo que pasa es que el hepatocito sufre inflamación y destrucción y que después todo lo que se rompe o se muere en el cuerpo cura con fibrosis. Entonces, a la larga, el hígado empieza a perder su función. Clínicamente, el paciente con cirrosis puede tener o puede no tener síntomas y eso es lo más importante que tengo que saber. Puede tener de ahí hipertensión portal, encefalopatía hepática o insuficiencia hepática, que eso es lo que más me pueden preguntar ahora en semiología. Tengo diversas causas de cirrosis hepática, como por ejemplo el alcohol, que es la causa más frecuente, algunos fármacos como el paracetamol, hepatitis, como por ejemplo la infección por hepatitis B y C, que es lo más común, las colestasis crónicas por cirrosis biliar primaria o cirrosis biliar secundaria, trastornos metabólicos principalmente a nivel del antecedente familiar, autoinmunes, obstrucción de retorno venoso y criptogenia. ¿Tenemos que saber las causas de cirrosis hepática? Sí, pero acuérdense siempre de las más frecuentes. Después, dentro, acá tengo un cuadrito para que puedan resumir esta enfermedad porque es lo que más les van a preguntar ahora en semiología. Si bien lo que más les preguntan de hígado son las maniobras, sepan por lo menos lo más básico, que es lo que vemos acá, de cada una de estas enfermedades. Entonces, como les dije, la cirrosis hepática es un proceso fibrótico irreversible del parénquima hepático. Entonces, todas las funciones del hígado que nombramos al principio se van a ver, digamos, disminuidas y a veces abolidas. Entonces, dentro de las causas vamos a tener el alcohol y la grasa como los más frecuentes, y dentro de las causas del alcohol, en el hombre es más frecuente y en el caso de la grasa, o sea, la esteatosis hepática es más frecuente en la mujer.
Después, la hepatitis B y C serían la tercera causa más frecuente. Entonces, esas tres son causas que no les pueden faltar. Después, dentro de la fisiopato, tenemos que saber que debido a la fibrosis aumenta la resistencia hepática, se genera hipertensión portal, dilatación de la vena, hipermeabilidad vascular, lo cual me va a generar diversas patologías. Por ejemplo, primero una hipertensión portal, lo cual me va a generar, por ejemplo, varices esofágica y me puede llevar a sangrado. Esa hipertensión portal me puede llevar a citis y demás. Dentro de cómo medir la severidad o cómo medir el grado de cirrosis del paciente o el grado de afectación, se lo hace a través de un score que es el CHIPO, que ahora lo vamos a ver, pero la mnemotecnia es la mnemotecnia BATEA. Nosotros lo que hacemos es examinar la bilirrubina, si tiene o no tiene ascitis, cómo está el tiempo de protrombina, si tiene o no encefalopatía hepática y cómo está la lumina. A partir de esos valores, yo saco una escala de 3, digamos, A, B y C, y veo, por ejemplo, si el paciente tiene o no que recibir un trasplante hepático. Dentro de las complicaciones, sabemos que puede dar ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y encefalopatía hepática. Dentro de la ascitis sabemos que causa hipertensión portal, tiene la distensión abdominal y tenemos que ver qué tipo de ascitis tiene, si es una ascitis de atención o no. La peritonitis bacteriana espontánea sabemos que es la infección de líquido acístico y esto suele ser pregunta de examen. Ese líquido acítico es estéril, entonces por translocación bacteriana, o sea, por bacterias que están en el intestino que pasan a ese líquido acítico, generan la peritonitis bacteriana espontánea, lo cual me va a generar dolor abdominal, barriga distendida y elevación de la temperatura. Por eso podemos utilizar para la clínica las siglas de peritonitis bacteriana espontánea de PAIN, que es dolor abdominal, bacteriana, que es la barriga distendida, y E, que es elevación de la temperatura. Y el diagnóstico se hace a través de la paracentesis para ver el líquido. Y la encefalopatía hepática principalmente se produce un deterioro de la conciencia por una alteración en el metabolismo del amoníaco, lo cual genera edema cerebral y lleva a alteración a nivel de los astrocitos, genera un edema en los astrocitos y provoca toda la sintomatología de confusión, alteración mental, somnolencia, después la asterixis, después, por ejemplo, puede evolucionar al coma este paciente por la encefalopatía hepática. Y esto se puede ver tanto en la insuficiencia hepática aguda como en la insuficiencia hepática crónica. Eso es lo que más me interesa ahora que sepan de cirrosis, por ejemplo. Después, este es el cuadrito del que le hablaba hoy, que es el CHILPA. Tenemos que hablar, como le dije, la mnemotecnia es BATEA, bilirrubina si es menor a 2, 1 punto, si es de 2 a 3, 2 puntos, y si es más de 3, 3 puntos. Albúmina, si es más de 3,5, 1 punto, si es menor, o sea, de 2,8 a 3,5, 2 puntos, y si es menor de 2,8, 3 puntos. Y así voy sacando el puntaje para ver si es grado A, grado B o grado C. Cuando hago trasplante hepático, principalmente cuando el paciente tiene un CHILPA de tipo C, o sea, grado C, o cuando tiene B, como por ejemplo natriuresis, menor a 10.000 equivalentes por litro o con una presión arterial media menor a 80. Acuérdense, por ahora, CHILPA C para hacer en biología. Después, en clínica sí van a tener que estudiar todo lo otro. Ahora sí vamos a hablar del síndrome de hipertensión portal, que es lo que por ahí más les pueden preguntar ahora dentro de semiología. La hipertensión portal sabemos que es un síndrome caracterizado por una alteración o un aumento de la presión hidrostática en el territorio de la vena porta. El gradiente, digamos, la diferencia de presión entre la vena porta y la vena cava, tiene un valor entre 1 a 5 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo hipertensión portal es porque este valor superó los 6 milímetros de mercurio. Pero yo hablo, por ejemplo, de que esta hipertensión portal me va a dar complicaciones, como por ejemplo sangrado, hemorragia digestiva, ascitis, encefalopatía hepática y demás, cuando el valor de esa hipertensión es mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. Ahí recién me va a dar las complicaciones. Y tenemos muchas complicaciones. Eso es algo que tenemos que saber. Y después vamos a ver que nosotros podemos determinar la etiología de la hipertensión portal a través de dónde está, digamos, a través de su fisiopatología. Entonces, si es suprahepática, vamos a ver que, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca me puede dar hipertensión portal porque vuelve hacia acá atrás la sangre, genera congestión en el hígado y eso me lleva a congestión en la vena porta y aumento de la presión. Una pericarditis porque no deja que el corazón se dilate y hace lo mismo. Entonces la clínica que van a tener estos pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, son ascitis, hepatomegalia dolorosa, ingurgitación yugular, el hígado va a estar sano por lo menos al principio de la enfermedad. Después
Dentro de la hipertensión portal hepática vamos a poder dividirla si es antes del sinusoide, si es en el sinusoide o post-sinusoidal. Presinusoidal, principalmente el esquistosoma manzoni, un parásito que deben ver en micro, linfomas, fibrosis hepática congénita, después a nivel del sinusoide, hepatitis crónica o cirrosis, y a nivel post-sinusoidal, enfermedades veno-oclusivas. En este caso, la clínica va a ser en todo igual, el paciente va a tener circulación colateral, acuérdense de las cabezas de medusa y demás, ascitis, hepatoesplenomegalia, varices esofágicas, hemorragia digestiva, el hígado va a estar enfermo desde el principio, y si la hipertensión portal es infrahepática puede darse por trombosis de la vena porta, trombosis esplénica, compresión extrínseca, por ejemplo, por un tumor. Y acá el paciente ya va a tener esplenomegalia, lo cual por ahí no tenía en la hipertensión portal suprahepática, hemorragia digestiva por varices esofágicas, no va a tener ascitis, pregunta de examen, no va a tener circulación colateral, también puede entrar en algún choice, y el hígado va a estar sano. Entonces, ¿dónde yo tengo el hígado enfermo? En la hipertensión portal de tipo hepática. Punto. Todo esto, digamos, toda la hipertensión portal y la cirrosis me puede generar, como le dije, una insuficiencia hepática, que es un síndrome que si bien no es tan frecuente de ver, se produce porque las funciones del hígado están afectadas. Puede ser agudo, puede ser crónico, se da más que nada en las mujeres y lo más importante acá es conocer cómo yo voy a darme cuenta que un paciente tiene una insuficiencia hepática. Si bien tengo que preguntar, obviamente, los antecedentes de enfermedad actual, antecedentes familiares, preguntar acerca de si tiene o no síntomas o signos acompañantes, yo voy a tener, por ejemplo, una pequeña escala o una pequeña, digamos, un pequeño machete que me va a permitir saber en qué estadio de insuficiencia hepática está el paciente. Por ejemplo, en el caso de un estadio temprano, el paciente puede tener, en el caso de un bebé, por ejemplo, que es muy frecuente, un llanto intenso. En el caso de los adultos también puede haber inversión de ritmo del sueño, falta de atención, puede haber hiperreflexia, algo que vamos a ver en la parte de neuro, y puede estar inestable tanto a nivel sensorial, o sea, a nivel de la conciencia, como a nivel, por ejemplo, orgánico. Después, después el estadio intermedio, por ejemplo, el paciente puede estar somnoliento, estuporoso, irritable, va a tener hiperreflexia, pero fíjense que ya cuando estamos a nivel de una insuficiencia hepática tardía, puede estar comatoso, los reflejos pueden estar ausentes y puede haber descerebración o decorticación. Por lo que les hablé hace un rato que es el edema que se produce por la alteración a nivel del metabolismo del amoníaco y el edema en los astrocitos. En el caso de la insuficiencia hepática aguda, por ejemplo, yo voy a tener el deterioro de la función hepática menor a 8 semanas. Puede estar acompañado de encefalopatía hepática, puede haber, pero en el caso de la insuficiencia hepática aguda, yo no tengo enfermedad hepática previa. O sea, no tengo una enfermedad a nivel del IVA. El paciente por otra causa, por ejemplo a nivel viral o metabólica, por ejemplo, se tomó 10 gramos de tafirol o de paracetamol y generó una insuficiencia hepática aguda. Lo malo de esta insuficiencia hepática aguda es que la necrosis que sufre el hígado es masiva y tiene una alta mortalidad, o sea, tiene una mortalidad del 80%, por ejemplo. Vamos a tener diversos signos clínicos, como por ejemplo la encefalopatía hepática, como les dije, que la encefalopatía hepática se produce, como les dije, por una alteración a nivel del metabolismo del amoníaco, lo cual genera la hipertensión o el edema cerebral. Este edema cerebral se genera porque los astrocitos, unas células de sostén, generan, digamos, una acumulación de líquido y genera ese efecto de masa en el sistema nervioso. Podemos tener, por ejemplo, alteración de reflejo pupilar, bradicardia, hipertensión, daño cerebral irreversible. Después voy a tener varios síntomas digestivos como ictericia, alteración en el tamaño del hígado, náuseas, vómitos, por ejemplo, alteraciones metabólicas como el olor de amoníaco en la boca, que es lo que se denomina como fetor hepaticus, insuficiencia renal aguda, alteraciones a nivel de los iones como hiponatremia, hipocalemia. Vamos a tener que la insuficiencia hepática puede ser hiperaguda, aguda o subaguda, que es lo que llamamos como crónica principalmente. Nosotros solemos dividirla como aguda y crónica. Puede tener hemorragias, como le dije, principalmente en el caso de hipertensión portal de tipo hepática y poshepática, por alteración en la síntesis de los factores coagulantes, después alteraciones respiratorias, por una hipoxemia, por ejemplo, ya sea por un edema pulmonar, por hemorragias, después infecciones, vamos a ver que pueden ser infecciones bacterianas o micóticas principalmente, por disminución en la síntesis de citoquina o alteración en la producción de factores de complemento.
Y por último, alteraciones cardiovasculares como arritmia o alteraciones en la conducción del ritmo cardíaco. Después vamos a tener, por ejemplo, la insuficiencia hepática crónica, que es un deterioro de la función hepática principalmente mayor a 8 semanas de evolución. Lo importante acá es que el cambio o la necrosis hepática es irreversible, pero lo bueno es que tiene mejor pronóstico. Los síntomas son los mismos, puede tener, por ejemplo, eritema a nivel de la palma, puede tener algo que se denomina contractura de Dupuytren, uñas de Terry, que es algo que lo ven en clase y no se suele preguntar tanto, por eso no les puse en el PowerPoint. Ahora sí, algo que se pregunta muchísimo es al respecto del examen físico en un paciente, por ejemplo, con hepatomegalia. Le dije al principio de la clase, lo que más se pregunta de la clase de hepatopatías es las causas por ahí de hepatomegalia, que tampoco se pregunta tanto, pero lo que más se pregunta son todas las maniobras de hígado. Entonces, si no me equivoco, ya las vimos anteriormente, pero las vamos a volver a repetir, porque es algo que sí o sí tienen que saber para ir a rendir, tanto el final como clínico como la segunda E. ¿Cómo yo mido la altura del hígado? Lo hago a través de la percusión, a través del tórax, o sea, primero percuto a través de la línea hemiclavicular, como ya sabemos, del lado derecho, ahí medimos a nivel del quinto espacio intercostal aproximadamente, el quinto espacio intercostal derecho, vamos a tener la submatriz hepática y para abajo ya tenemos el hígado. Y por abajo lo vamos a medir a través de la palpación, y ahí vamos a tener varias maniobras. Puede estar aumentado el tamaño el hígado si tenemos causas infecciosas, tenemos causas inflamatorias autoinmunes, tenemos causas tumorales, tenemos patologías biliares, metabolopatías, afectaciones a nivel de los vasos y otras. Es importante que conozcamos más o menos 5 o 6 causas de hepatomegalia, no se suele preguntar tanto, pero lo que sí o sí tenemos que saber son las maniobras. Maniobra monomanual simple de hígado, como ustedes ya saben, nosotros empezamos a nivel de fosa ilíaca derecha y vamos ascendiendo a través, con la mano en plano, a través de la línea hemiclavicular, vamos ascendiendo en expiración y nos quedamos en inspiración, hasta sentir el borde del pan. Después tenemos la maniobra monomanual en mano en cuchara. Después tenemos a la maniobra de enganche de Matthew. Y después acá tenemos a la maniobra de Gilbert. Después, por otro lado, vamos a tener acá la maniobra de peloteo hepático, o también llamada maniobra de Chaufard. Y por último, acá vamos a tener a la maniobra de Wilms. ¿Es muy importante que sepamos describir todas las maniobras? Sí, recontra importante. Entonces, si no les quedó claro alguna de las maniobras en la clase de maniobras, díganme y yo les grabo de vuelta, hacemos un zoom, lo que sea. Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy de patopatías. Como les dije, una clase cortita, no hay mucho que tengamos que saber ahora sobre esto. Así que, como les digo siempre, cualquier duda o cualquier consulta que tengan, me pregunten. Nos vemos la próxima, gente, con histeresis.